Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. La verdad que cuando fui muy pequeñito, apenas 1 año y medio, tuve un accidente muy grave. Me llevó un tiempo largo en el hospital de sufrimientos y padecimientos, aunque gracias a Dios no me acuerdo mucho, pero por lo que mis padres me contaron, fue muy tremendo. Y tuve después una muy larga recuperación. Había quedado prácticamente anulado como persona, físicamente hablando. Me costaba caminar, moverme. Mi cuerpo había sido muy maltratado también por los medicamentos. Y tengo huellas en mi cuerpo de este accidente. Tengo injertos en muchas partes de mi cuerpo. Los médicos en aquel entonces dijeron que no podían hacer nada para salvar mi vida, pero vemos que Dios pudo hacer lo que los médicos no pudieron en ese momento. Amén. Los recuerdos más lejanos que tengo es a un niño tratando de caminar con dolor, tratando a veces de enderezar su espalda, ya que si usted me ve, a veces parece que estuviera muy encorvado, pero son las secuelas de este accidente. Así que tuve una infancia un poco difícil y puedo decir que bastante introvertida. Me daba a veces vergüenza, me daba a veces temor, cuando tenía que ponerme quizás un pantalón corto o una malla, hacer deportes, porque se notaban los injertos. Entonces siempre la gente, los chicos me preguntaban y no me gustaba mucho que me pregunten. Pero así pasaron los años, hasta que cuando yo tenía 7 años, tuve una experiencia muy fea. Tenía un hermano 3 años mayor que yo. A él le gustaba caminar por las azoteas, y en un momento, caminando por las azoteas, se cayó de 3 pisos de altura. Sus pulmones golpearon contra el piso, así que él falleció. Yo lo vi fallecer, tenía apenas 7 años de edad. Y esto trajo muchos problemas en mi hogar, trajo muchos problemas entre mis padres. Mi padre le echaba la culpa a mi madre y mi madre le echaba la culpa a mi padre. Y mi abuelo le echaba la culpa a los dos. Así que mi casa de repente se volvió en un lugar muy tremendo y muy terrible, con gritos, con nervios, con palabras muy feas. Y mi madre quiso suicidarse varias veces, oprimida, presionada por esta catástrofe. Para ellos fue una catástrofe, nunca pudieron sobreponerse a la pérdida de su hijo mayor. Así que me encontré con una nueva situación y con una nueva lucha, porque era como que mi hermano muerto era mejor que yo. Así que tuve que luchar contra la memoria de un muerto. Eso no fue nada fácil. Yo creo que quizás Dios me ejercitó como luchador desde entonces, porque ante cualquier cosa que yo hacía, tu hermano era mejor. Siempre esas fueron las palabras. Tu hermano era mejor, tu hermano era mejor. Llegó el momento en que mis padres se separaron, no congeniaba la cosa, no iba muy bien. Así que por 4 años mi madre me llevó junto a mi hermano, una hermana menor, a Buenos Aires, y allí estuvimos solos con ella, y ella prácticamente nos educó en esos años.
No puedo decir que fue una educación mala, fue una educación muy buena, aunque muchas veces no la entendí. En realidad en mi familia siempre hubo una buena educación. Mis abuelos paternos y maternos provenían de Rusia, escapándose de las persecuciones rusas, lo que se conoce por pogroms, y así llegaron a la Argentina y se establecieron en la provincia de Buenos Aires mi madre y en la provincia de Tucumán, donde estaba mi padre. Luego se conocieron. Yo nací en la provincia de Tucumán. Mi abuelo fue cofundador de la colectividad judía en Tucumán, así que era importante, éramos muy conocidos, éramos muy respetados. Y la educación era buena, era sana. Hasta el momento de este desastre que les cuento. Y allí algo cambió en mi padre. Parece que agobiado por el dolor y la tristeza, se volcó a su trabajo, ya casi no se lo veía en el hogar, se volcó a otras mujeres, se volcó al juego, al alcohol. No llegó a ser un alcohólico crónico, dominaba bien el alcohol, porque no es que lo dominaba, sino que sabía cuándo no tomar y tenía voluntad todavía para eso. Pero mi madre me alejó de eso, así que fue una educación bastante sana conforme a las Escrituras, aunque nunca fuimos muy religiosos, pero fue sana conforme a las Escrituras. Yo era un niño o un jovencito que había aprendido a respetar, que había aprendido a honrar, que había aprendido a portarme bien, que había aprendido a hablar bien, a no decir malas palabras, a esforzarme en todas las cosas, por el estudio, por esto y por aquello. Así que cuando tenía 11 años, casi 12, mis padres volvieron a unirse, a vivir juntos, pero no porque sentían amor el uno por el otro o se habían recuperado de su dolor, sino porque veían que mi hermana y yo crecíamos y nos hacía falta un hogar. Lamentablemente no fue un hogar, fue un campo de batalla, siempre quejas, siempre contiendas. Mi madre vivía quejándose, vivía amargada, vivía con remedios. No sé si todavía toma remedios. Ella ahora, gracias al Señor, está viviendo en Israel con mi hermana. Así que mi padre, harto de escuchar quejas y críticas y problemas, se iba muy temprano al trabajo o al negocio o quién sabe dónde y volvía muy tarde por la noche. Así que nunca tuve un amigo en mi padre. No puedo decir que lo odiaba, porque no me habían enseñado a odiar, pero tampoco puedo decir que lo amaba. Así que a la edad de 12 años me encontré con un mundo enorme que tenía que conquistar. Tenía mucho en mi interior, un mundo interior muy fuerte, muy necesitado, muy solitario, muy triste. Así que por esas cosas que usted dice de casualidad, pero yo creo que es causalidad de Dios, entré a una organización judía local, cultural, social, deportivo, y me fui integrando allí. Y allí fui volcando todo este mundo interior. Allí fui desarrollando mis aptitudes, mis dones. Allí fui leyendo, fui buscando. Yo quería conocer a Dios, tenía ganas de conocer a Dios, no lo podía conocer, sentía que Dios estaba muy lejos,
muy apartado de mí, pero sabía que existía. No porque me lo habían enseñado únicamente, como buen judío siempre se enseña a los hijos que Dios existe y es real, aunque uno no lo vea y no sienta nada, pero yo sabía que Dios existía y que en algún momento me iba a encontrar con Él. Tuve una juventud, no le puedo decir brillante, no le puedo decir buena ni le puedo decir mala, realmente no servía para pecar, era lo que el mundo quizás consideraba un muchacho bueno o demasiado tonto, no servía para alcoholizarme, no servía para fumar, no servía para drogarme, no servía para tener novia, no servía para fornicar con mis novios, así que un desastre como pecador, ni para pecador servía, mire usted. El mundo no me gustaba, veía mucha hipocresía, veía mucha falsedad, mucha apariencia, mucha necedad. Y yo me moví en un ámbito en donde a nivel social y cultural, como era respetado mi familia, yo también era respetado, y como yo me portaba bien, entonces también ganaba el respeto. Así que me moví en un ámbito de apariencias. A la edad de, bueno, no me acuerdo, fue hace varios años ya, conocí a una chica. Esta chica hasta el día de hoy se lamenta haberme conocido, es mi esposa. Otro drama, pero un drama de envergaduras iguales, pero de mundos diferentes. Así que se juntó un dramón y otro dramón. ¿Qué puede resultar de un matrimonio cuando dos personas tienen todos sus dramas? Nada. Pero el hecho fue que nos casamos. Yo era jovencito todavía, por eso aconsejo a los jóvenes que tengan paciencia, porque es bueno madurar espiritualmente antes de casarse. Yo no pude hacerlo, no lo sabía, no lo entendía, así que a los 20 años me casé y nos fuimos a vivir a Israel. Pasamos 6 años allí, una guerra muy terrible. Realmente la primera vez que estaba metido en medio de una guerra, pero no quería salir corriendo. Siempre había sido un aventurero, alguien que desafiaba las cosas. Siempre hice travesuras no travesuras de maldad, sino como para mostrarme a mí mismo que yo servía para algo. Tenía ese complejo de que mi hermano siempre era mejor, así que yo tenía que demostrarme a mí que yo era lo suficientemente bueno como para vivir en esta vida. En Israel comencé a desarrollar mis aptitudes humanísticas. Siempre había soñado con ser un escritor. Desde muy joven, 13, 14 años, comencé a escribir y a ganar premios por poesía, por cuentos, etc. Pero en realidad nunca llegué a ser escritor, así que también soy un escritor frustrado. Pero se abrieron las puertas en el periodismo, me interesó, comencé a ver algo que podía hacer, así que comencé a escribir para un periódico en Venezuela, para un periódico en México, para una revista en Argentina, para periódicos en Israel. Mientras tanto fui conociendo la vida de Israel, mientras tanto fui conociendo el pensamiento, la gente, el gobierno, la sociedad, los lugares tan lindos que hasta el día de hoy llevo en mi corazón. Y llegó el momento en que pude tener mi propia revista en Israel, así que todo parecía marchar bien, pero en algún momento las circunstancias fueron desfavorables y yo tenía una inquietud por volver a la Argentina. Así que en el año 79
volví a la Argentina, me encontré con mis padres en Tucumán y la misma historia de siempre. Nunca fui amigo de mi padre, tampoco un gran enemigo, pero como yo ya estaba casado y ya tenía mi vida, etc., así que era como que tenía un poquito más de autoridad. Al poco tiempo me entero de que mi padre tenía cáncer. Él no lo sabía, o quizás sí, no lo decía, pero el médico de la familia, que era muy amigo nuestro, me llamó un día por teléfono y me dijo: tu padre tiene cáncer, tiene 3 o 4 meses de vida a lo sumo. Así que ahí empezó otra lucha bastante difícil. Él tenía ataques epilépticos porque las células cancerosas por ahí se desprendían y les tapaba conductos cerebrales. Así que de noche tenía que correr al hospital, traer a alguien, un médico, o buscar al médico de él, y de día tenía que atender un pequeño negocio que tenía, y el negocio de él, muy conocido en la provincia de Tucumán, muy grande, muchas responsabilidades. Así que durante 4 meses casi ni dormí. A veces me despertaba y no sabía si era de día o de noche por el agotamiento. Mi padre llegó a estar semi-paralizado por la enfermedad. Él era un hombre grandote, como yo, activo, vigoroso, y de repente quedó paralizado. Y lo que siempre recuerdo es una tarde que él estaba sentado en su reposera frente al ventanal, meditando. Y yo medité en mis adentros y pensaba, qué pena, porque durante toda la vida había sido enemigo de él y nunca había sido su amigo. Qué pena porque pudimos haber sido amigos, pero fuimos enemigos. Así que siempre cuando cuento estas cosas, aconsejo a los hijos que sean amigos de los padres, que les tengan paciencia, porque a veces los padres pasan cosas que los hijos ni saben, ni tienen que saber, porque son para tristeza y dolor. Y que los padres tengan paciencia con los hijos y que traten de ser amigos. Así que mi padre estuvo allí, enfermo, yo con muchos problemas, hasta que por supuesto él falleció. Y yo no pude predicarle a Cristo, no conocía a Cristo. Si hubiera conocido a Cristo, seguro que hubiera orado por su sanidad, y estoy seguro que se hubiera sanado, y estoy seguro que se hubiera convertido. De eso no me cabe la menor duda. Pero no lo conocí en ese momento, así que ¿qué le iba a decir yo de la muerte, de la vida, de la existencia? Cuando no tenemos a Cristo, no sabemos qué pasa con esas cosas. Tenemos algo aproximado. Por ese tiempo, mi suegra tuvo un problema en su físico muy difícil. Toda la familia de mi esposa es una familia de condición humilde, así que me hice cargo de mi suegra por un tiempo para que pudiera salir adelante, porque no tenía los medios económicos. La enfermedad de mi padre gastaba mucho dinero por día. Por ese tiempo, una de las hermanas de mi esposa tuvo un altercado con quien era, no puedo decir su esposo, sí puedo decir su concubino o su pareja. Así que en un estado demencial, este hombre agarró un cuchillo y trató de matarla, así que se fue grave al hospital con más de 7 heridas en su cuerpo. Esta cuñada
tenía en ese entonces 2 hermosas niñas, muy descuidadas, por cierto, también por su condición humilde, una de 1 año y medio y otra de medio año. Así que me pidió si las podía cuidar hasta que ella se recuperara. Todo fue en ese periodo, en ese tiempo. Y bueno, nos hicimos cargo con mi esposa de las niñas. Y luego cuando mi cuñada vio que las niñas estaban bien cuidadas, nos las dejó a nuestro cargo y pasaron a ser nuestras hijas. Son 2 de las 3 niñas que tengo hoy en día. Claro que no son tan niñas, él tiene 16 y 15, ya son mujercitas, gracias al Señor. Así que todo se empezó a complicar en ese periodo, muchos problemas económicos y financieros por la muerte del padre, los gastos y todo eso. Y lo que yo tenía como paz, como seguridad interior, se fue desmoronando, se fue cayendo. Así que entré en un estado de desequilibrio psicofísico, un estado de alteración, un estado de nerviosismo, de insomnio, de taquicardias, de arritmia. Por las noches a veces en mi cama sentía que me asfixiaba, así que tenía que salir a caminar a las 2, 3 de la madrugada buscando quizás un remedio en alguna sala de emergencia para ordenar mi cuerpo. Y las cosas iban mal. Empecé a tener problemas de comunicación con mi esposa, con estas 2 niñas, y yo me empecé a preocupar porque me veía mal, pero no sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentar esa situación, ni sabía cómo enfrentar esa realidad. Un día mi esposa, caminando por la calle, recibe un papelito y me lo trae, y este papelito decía: Jesús tiene todas las respuestas para tu vida. Yo lo dejé, lo leí, lo dejé, no le presté mucha atención. Como buen judío, suficientes problemas tenía con Abraham y Moisés como para meterme con Jesús también. Así que lo dejé de lado, mi situación iba empeorando. No sé por qué no lo tiré al papel. Al poco tiempo, mi esposa vuelve con otro papel igual: Jesús tiene todas las respuestas para tu vida. Nos hicimos amigos de estos jóvenes que predicaban el Evangelio, chicos muy humildes. Me invitaron un día a comer a su casa. Seguramente que oraron mucho, porque cuando me senté en la silla se torció para todos lados, y ellos habrán orado para que no se caiga, porque era viejita la silla. Tenía 40 kilos más de los que tengo. En mi ansiedad, en mi desesperación, comía, empecé a beber, a tomar alcohol, no porque me gustaba el alcohol, sino porque me mareaba y no me acordaba de los problemas. Fui a un médico, fui a otro, fui a un psicólogo, fui a un psiquiatra, nada me daba resultado. Así que el médico de familia me recomendó una pastilla, un sedante fuerte, y tenía que tomar medio a la mañana y medio a la noche. Y como después no me hacía nada, tomaba 1 a la mañana, 1 a la noche. Y como después no me hacía nada, tomaba 1 a la mañana, 1 al mediodía y 1 a la noche. Y como después no me hacía nada, tomaba la pastilla, tomaba el alcohol y tampoco me hacía nada. Así que mi estado psicofísico era un desastre. Yo no sabía qué hacer. Estos chicos eran muy buenos, muy atentos, me hablaban de Jesús con mucho amor, tenían paciencia, pero a mí no me convencían.
Me desarticulaba un poco la muestra de amor que tenían para conmigo. Siempre me preguntan cómo hay que ser para predicar a un judío, y con un judío usted no tiene que tener muchas palabras, tiene que demostrar el amor de Cristo, nada más. El judío está preparado para defenderse de todo, se defiende de las críticas, de las burlas, de las malas situaciones. Hemos sido preparados por el tiempo, por Dios, por las circunstancias, a través de los años para esto, pero para lo único que no estamos preparados es para el amor de Jesús. Nos cuesta muchísimo. Y usted donde busque y donde encuentre judíos, siempre que den testimonio le van a decir: a mí me cuesta manifestar el amor, porque somos así. En Israel, los que nacen en Israel, se les llama sabra. Sabra es una planta del desierto, similar al cactus, que usted la quiere agarrar y se pincha todo. Pero cuando usted corta el cactus o el sabra, llega un fruto muy carnoso, y así se lo compara al judío. Así que esta gente hacía un esfuerzo, paciencia, me invitaba, charlábamos, pero no me convencía. Y un día comencé a pensar en suicidarme. No quería suicidarme. Como ustedes se darán cuenta, soy un suicida fracasado también. Pecador fracasado, suicida fracasado, escritor fracasado. Mire qué vida, Y pensé en que no valía la pena vivir en estas condiciones y en estas circunstancias. Así que comencé a planificar mi suicidio. Conozco muy bien la mentalidad del suicida, porque yo fui un intento de suicida. No se quiere uno suicidar, pero algo lo impulsa a suicidarse. Sabemos en el orden espiritual que son espíritus del diablo, pero si lo vemos desde la faceta humana, entendemos que el suicida está como pegando un grito de auxilio: mírenme, hagan algo por mí porque yo no puedo hacer nada. Yo, como era bastante cobarde, y creo que aún lo soy, quería suicidarme sin que me duela, o sin que me duela mucho, ¿vio? No me gustaba mucho la idea de cortarme las venas, porque mucha sangre, mucho de eso. No me gustaba la idea de un tiro en la cabeza, porque iba a desparramar los sesos por la pieza. No me gustaba la idea de tirarme por el balcón. Vivía en el 4º piso, porque el problema iba a ser desde que me tirara hasta que llegara abajo. Y mire si me arrepentía en el medio del camino. Terrible, Pensé en gas, como uno ve en las películas, pero me acordé que la ciencia había demostrado que los que se suicidan con gas se despiertan a último momento, y en su agonía y desesperación tratan de hacer algo y mueren. No es que no sienten, se despiertan en el último momento en el que van a morir. Así que todo esto comenzó a ganar mi pensamiento, comenzó a ganar allí mis objetivos. Ya había perdido interés por todo. Un día, no sé por qué razón, mi esposa, mis hijas no estaban en casa, y yo estaba ahí en mi cama meditando qué iba a hacer. Y cuando pensaba en el suicidio, automáticamente recordaba ese papelito: Jesús tiene todas las respuestas para tu vida. Y yo quería pensar cómo me iba a suicidar, y aparecía ese papelito: Jesús tiene todas las respuestas para tu vida. En un momento fue como que había una presencia allí al lado mío. Yo no la entendí, no era una presencia de muerte. Yo sé que era la presencia del Señor, hoy lo entiendo, entonces no lo entendí. Pero era como que esta presencia estaba esperando a que yo decidiera qué iba a hacer. No era algo que me obligaba, no era algo que me forzaba,
años después leí en la Biblia que Jesús está a la puerta de nuestro corazón y Él golpea, y si le abrimos Él entra en nuestro corazón. Así que fue como que había alguien allí mirando y esperando a ver qué iba a pasar. Y martillaba este papelito: Jesús tiene toda la respuesta. Una gran lucha, usted quizás como gentil no la entienda, pero para un judío es una gran guerra espiritual. Para un judío pensar en Jesús ya es blasfemia, hablar de Jesús es blasfemia, traición, herejía, no por la persona de Jesús, sino por los que utilizaron a Jesús para perseguir, matar, violar, torturar a judíos durante tanto tiempo y tantos años. ¿Entiende lo que le digo? Así que uno trae esa carga de persecución, de guerras, de odio sin razón alguna. Si usted se pone a pensar en el holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial, vemos prácticamente la obra del diablo a través del nazismo. Así que ahí estaba yo y no sabía qué hacer. Pero en un momento determinado medité en mi corazón y dije: si Jesús tiene algo que ver con el pueblo de Israel, si tiene algo que ver con mi Dios, si tiene algo que ver con el Dios de Israel, si tiene algo que ver con Abraham, con Moisés, yo lo quiero. No sé qué voy a hacer o cómo voy a hacer, pero si tiene algo que ver, yo lo quiero. Eso sí, me lo va a tener que demostrar. ¿Cuántas veces actuamos así, Si Dios es Dios, que me demuestre que es Dios. Yo meditaba en esto. Fíjese que muchas veces usted va y compra un crédito y da documentos, firma documentos, da plata y confía en que le van a llevar buena mercadería. Sube un micro y confía en que el chofer no es un asesino y lo va a llevar bien. Quizás va a un bar o a una confitería y toma un café y confía en que no está envenenado el café. Pero viene el Señor y le dice: soy el Señor, y usted dice: momentito, a ver, documentos. Actuamos así. Yo actué así. Y dije: bueno, si eres real, haz algo. Entonces sí voy a creer. Qué tremendo que somos, Y qué tremendo que es Jesucristo. No le puedo explicar qué pasó, porque por más que intentara no tengo palabras, pero fue como que de pronto una sensación de paz invadía mi corazón, como que una paz profunda e inigualable invadía mi corazón. Por eso me gusta leer Isaías 9:6, 7 y 8 cuando me habla del príncipe de paz, Sar Shalom. Yo no concibo un cristiano alterado y nervioso, porque yo era así antes de conocer a Cristo. Yo sé que el cristiano que está en Cristo está en paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se preocupe, no se turbe su corazón. ¿No dice así la Biblia? Quiere decir que el cristiano o la cristiana que no está en paz no está en Cristo, porque el que está en Cristo tiene paz. Yo viví esta paz. Así que de repente mi rostro angustiado, envejecido, demacrado, parecía un viejo de 200 años, cambió. Me di cuenta que algo había cambiado adentro. El mundo seguía como siempre, pero yo había cambiado en algo. De la tristeza y la angustia, de los pesares, de los dramas, de repente estaba feliz. Si usted me preguntaba en esos días por qué estaba feliz, no sé. Así que de repente andaba bien. Mi madre me veía y me decía: este se volvió loco. La expresión fue Michigan Ekop, esa es la expresión en Yiddish. ¿Cómo va a ser de la angustia
tremenda oración de riendo, hay que llevarlo a un hospital, a un loquero. Se transformó. Y sí, Cristo me había transformado. ¿Qué podía hacer yo? Así que el negocio andaba mal y yo andaba feliz. Mi madre cada vez más se convencía que yo estaba loco. Venían los cheques de vuelta y yo estaba feliz. No podía pagar las deudas y yo estaba feliz. Estaba feliz. Algo había cambiado en mi corazón. Después de unos días me puse a meditar, porque hasta entonces esta situación no había subido a mi cabeza, a mi raciocinio humano. Me puse a meditar y dije, ¿cómo puede ser posible que por mencionar a Jesús y pedir una confirmación haya quedado sano? Ya no necesitaba alcohol, no necesitaba las pastillas, no necesitaba los médicos, no tenía taquicardia, roncaba mejor que cualquiera por las noches. ¿Cómo era posible esto? Y me vi en un problema. El problema es que mi condición de judío me ponía en problemas. Estaba como director del departamento de juventud de una institución judía muy grande en Tucumán. Estaba en otras actividades dentro de los marcos judíos a nivel universitario, a nivel nacional, a nivel regional. ¿Cómo me voy a poner a hablar que Jesús me sanó? Así que tuve otra batalla allí. Yo me miraba al espejo y me veía cambiado. Y decía, no puede ser. No puede ser. A veces la gente me dice, el Evangelio, ustedes son fanáticos y es autosugestión. Pero yo le doy testimonio que no es autosugestión, porque después de haber sido sano por Jesús, 6 meses negué que Jesús había hecho algo por mí. Mire qué autosugestión. No quería aceptar, no podía aceptar. Estos chicos tan amables me habían regalado una Biblia, me habían enseñado a leer las concordancias. Una noche, estando en mi cama, yo siempre cuento de mi cama porque es una cama muy especial. Yo no me entregué al Señor una campaña evangelística, ni nadie hizo la oración por mí, ni con pastores ni nada. Tuve un encuentro personal con Jesucristo que es diferente. Así que una noche, estando en mi cama, se me ocurrió una travesura. Una de las travesuras que había hecho en Israel fue meditación trascendental. Ya hablamos en estas noches de los engaños, les conté de muchos engaños porque yo los leí, algunos los practiqué, otros los estudié. Así que en vez de la palabra mágica que me habían dado en meditación trascendental, me puse la palabra Jesús. Y estaba allí en la cama meditando en la palabra Jesús. De repente sentí como que un fuego me entraba. Claro, y yo creí que me quemaba, sentí como que también se quemaban las cosas. Así que salté de la cama y miré al lado, mi esposa roncaba a pata ancha. Ni enterada que yo me quemaba. Claro que no me quemaba, pero me quemaba, no sé si entiende esto. Dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Estoy loco o qué pasa aquí? Así que recuerdo muy bien esa noche porque fui a la cocina y me hice varios litros de café. Yo tomo mucho café, por eso soy rubio de ojos celestes. Y los evangélicos son verdes, ¿Vio? Ojos verdes. Y me puse a leer con más interés que nunca el Nuevo Testamento. Quería saber quién era este Jesús que tanto lío me hacía, porque yo me sentía como que me hacía lío a mí. Lío en el sentido de que me tiraba las estructuras abajo. Usted sabe que antes de conocer al Señor, yo me dedicaba a estudiar, a leer, a incursionar, así que tenía bastante sabiduría humana.
Y resulta que este Jesús me tiraba abajo toda la sabiduría humana, todas las expectativas, todo el orden. Siempre se daba vuelta para hacerme algún lío. Y por muchas noches hice lo mismo, leí la Biblia, leí el Nuevo Testamento y yo decía, pero esto a mí no me va a convencer, yo voy a leer mi Biblia. Así que buscaba la concordancia que me habían enseñado y leía y digo, pero ¿cómo? Está escrito también en el Antiguo Testamento. Estamos todos locos aquí. En un momento determinado tuve que tomar una decisión. Y yo aprendí, hermanos, que en la vida cristiana la toma de decisiones es fundamental. Cuando usted toma la decisión adecuada, usted crece en Cristo, madura a nivel espiritual. Cuando usted no toma la decisión, se estanca, no hay crecimiento espiritual. Dios siempre nos enfrenta a las decisiones. Y dije, tengo que tomar una decisión. Si en realidad no le digo nada a nadie, estoy sano, estoy con ganas de vivir, me he curado, así que puedo volver a empezar sin ningún problema. Pero, ¿y lo otro? ¿Y la verdad de la cosa? Esto me trajo un problema a mí, porque siempre me había autotitulado defensor de la verdad. Yo, la verdad, siempre luchaba a favor de la verdad, todo lo que sea a favor de la verdad. Pero ahora tenía que vivir la verdad. ¿Cómo iba a aceptar a Jesús? Si lo hacía íntimamente, personalmente, nadie se iba a dar cuenta y bueno, podía aparentar. Pero ir a hablar de Jesús, se me iba a armar un flor de lis. Tanta confianza que tenían en mí, tanto respeto en la familia, tanto honor, tanta posición social, etc. Yo pensaba que mi abuelo, como ya sabía, estaba del otro lado, se había partido de este mundo, se tiraba las barbas en la tumba. Los judíos somos muy supersticiosos. Pensaba que mi padre me decía, cuando vengas acá, si seguís con esta, te agarro, no sabés la que te doy. Así somos los judíos, muy supersticiosos, Por eso el judío anda con tantas cosas raras a veces. Pero tenía allí la verdad. Y dije, siempre quise conocer a Dios. Y esta es la oportunidad que tengo. Así que me decidí por conocer a Dios. Acepté a Jesús en mi corazón. Después hice una oración días después con alguien que sabía de esto, pero decidí aceptar a Jesús en mi corazón. La noche se me hizo más noche. Se me acabó el puesto de director, el puesto de coordinador, el honor, el estatus. Pasé a ser el traidor, el hereje, el chiflado. Usted vaya ahora a Tucumán y pregunte por el nieto de Jacobo. Oh, pobre muchacho en lo que ha caído. Menos mal que caí en esto. Menos mal que caí en esto. Así que ahí empezó. Mi madre estaba con nosotros. No podía aceptar nada de todo lo que había pasado. Así que guerras todo el tiempo. Mi esposa estaba que no sabía muy bien qué iba a hacer, pero mi vida había dado un vuelco tan tremendo que al 6º mes aceptó a Jesús como el Salvador también. No había tenido un encuentro con el Señor hasta entonces. Teníamos muchos problemas económicos, teníamos una situación muy difícil, tenía deudas por todos lados, me debía más de lo que yo te debía, pero era una situación tan fea. Menos mal que tenía a Jesucristo. Tenía que salir de donde yo vivía y no podía pagar lo que debía, y tenía que alquilar algo nuevo y no tenía plata para alquilar. Así que oré a Jesús y dije, Señor, vos me metiste en este lío, no sé cómo, pero me vas a tener que sacar de este lío. Y el Señor me llevó, me guió, y fui a hablar con una persona
que había salido de un psiquiátrico y odiaba a los judíos. Mire usted, y me prestó una casa. Yo creo que nuestro Señor tiene un gran sentido del humor. No era una casa muy linda, en un barrio apartado, entonces muy desolado, hoy un lindo barrio, asentada en barro, llovía más adentro que afuera, pero casa al fin, en un lote muy grande. Este ocupaba un pedazo de lote, el otro había plantas abandonadas, todo abandonado. Me dijo, bueno, usted me cuida la casa, arregla un poco y unos meses hasta que arregla su situación. Le dije, bueno, dije, gracias Señor. Así que me fui para ahí. Yo no sabía, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios va con los hijos de Dios, el lugar de donde esté el Hijo de Dios, todo cambia y se transforma. Yo no sabía esto. Cuando llegamos a ese lugar era todo sombrío, todo abandonado. Así que bueno, empezamos a tratar de acomodarnos y empezamos a tratar de arreglar las cosas. Lo poco que teníamos lo íbamos vendiendo para comer. Yo buscaba trabajo, no encontraba. Y de repente las plantas comenzaron a crecer, comenzaron a dar fruto. Nunca puedo olvidarme de una hermosa planta de palta. Daba una palta muy rica, no sé si alguien conoce la palta, riquísima. Así que a la mañana teníamos palta, al mediodía teníamos palta, a la tarde teníamos palta, a la noche palta, y si usted quería postre, palta. Por eso tengo los ojos verdes. Palta. Ah. No teníamos plata, pero teníamos palta. Después el limonero empezó a dar limones, así que por ahí conseguíamos algún té, ya podía tomar un té con limón. Y el naranjero empezó a dar naranjas, y el manzano empezó a dar manzanas. No teníamos plata, pero teníamos para comer. Dios, conociendo nuestra situación, hacía pasar los vendedores ambulantes justo por adelante. Decían, oiga Señor, ¿no me vende un poco de palta? ¿Cómo no? A judío, ¿vio? Así que vendíamos palta, vendíamos citrus, lo que daba allí, nosotros ni siquiera lo regábamos, Dios lo daba. Y con eso comprábamos lo que necesitábamos. Dios ayúdanos, ¿eh? Era terrible los días de tormenta ahí. Mire, teníamos un solo lugarcito, era como un zaguán donde era la chapa nueva, así que colchones al piso y esperar que pase la tormenta. Y yo a la luz de una vela, leyendo la Biblia y diciendo, Jesús, ¿realmente me amas? ¿Cuántas veces amamos a Jesús cuando estamos bien? Pero cuando estamos mal, amamos a Jesús. Yo veía la pobreza, veía la miseria, hablo de material y económica alrededor, veía los problemas. Decía, Señor, yo no sé realmente si me amas. Quisiera creer que sí. Quisiera creer que no me equivoqué, que tengo que pasar este periodo para poder tener algo mejor. Y con el tiempo, mis amados, también aprendí que cuando nos encontramos con Cristo, si realmente le seguimos, Cristo nos quita todo lo que el diablo nos dio en el mundo. Es decir, le permite al diablo quitarnos lo que nos dio en el mundo. ¿Para qué? Porque Él quiere darnos cosas nuevas y mejores. Claro que hay que pasar lo que Dios trabaja en nuestras vidas. Varias veces estuve a punto de electrocutarme allí en esa casa cuando llovía, los cables y toda esa historia. Siempre me cuidó el Señor.
Y yo creo que el Señor me cuidó desde que nací realmente, por todas las cosas que no les puedo contar y que viví. Así que busqué trabajo, tenía un muy buen currículum, tengo un muy buen currículum, antecedentes, todo. Si usted me pide carpetas y carpetas, yo entiendo hoy que por gracia de Dios y por sabiduría de Dios, porque Él da el conocimiento a las personas. No es que las personas ganan el conocimiento, sino que Dios le da el conocimiento. Así que salí a buscar trabajo y no conseguía. Y un día me ofrecieron un trabajo en una empresa periodística. Sacaron una licitación, se presentaron como 100 personas. Quedamos 2, una persona y yo. Si usted tenía ese trabajo, si yo lo alcanzaba, me iban a dar departamento en pleno centro, teléfono, vivienda y sueldo. Así que yo dije, Señor, qué bueno, como anillo al dedo, qué perfecto, justo lo que necesito, esto debe ser tuyo. Pero no era de Él. ¿Sabe que algo me inquietó el corazón? Y dije, es demasiado bueno, será tuyo. Así que cambié mi oración a Dios. Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero, lo necesito. Tú sabes que lo necesito. Pero si no es tuyo, no lo quiero, porque me va a desviar de tu camino. Está muy lindo el departamento, muy lindo los muebles, todo amueblado, el teléfono, el vehículo, el sueldo, perfecto, porque entraba como jefe. El que sabe, sabe, y el que no es jefe, dicen en el mundo. Y no se dio, no era del Señor. ¿Y sabe lo que aprendí ahí? Que cuando usted pide algo, el primero que se lo viene a ofrecer es el diablo, en bandeja de oro. El diablo nos da todo lo que pedimos, pero Dios nos da solamente lo que necesitamos. ¿Me está entendiendo ahí? Tenga cuidado cuando usted pide y tenga cuidado cuando usted recibe. No siempre está dentro de la voluntad absoluta de Dios. Puede también estar dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios se lo permite, pero no está de acuerdo. Así que no se dio este trabajo. Pero a la semana sí llegué a una emisora, ahí aprendí periodismo radial, me ofrecí como periodista y el director, muy católico este hombre, se le había metido en la cabeza que quería que yo hiciera programa radial. Y yo trataba de explicarle que no estaba capacitado para el programa radial. Pero él me dijo, pruebe y después me dice. Y bueno, usted vio que cuando uno tiene necesidad, mientras no caiga en el pecado y la desobediencia, prueba. Si hubiera encontrado un trabajo de, no sé, en la municipalidad para cortar pasto, capaz que lo agarraba también, porque tenía necesidades económicas grandes. Así que empecé a hablar por radio. Tuve una experiencia nueva, pero había orado mucho y quería que Dios me utilizara. Empezaron a gustar los programas, así que empecé a compartir todas las tardes, porque querían elevar el nivel de la emisora, un programa de 3 horas. Luego se dieron 2 programas semanales de 3 horas por la noche. Luego se dio un programa semanal, aparte de esos, toda una noche. Luego se dieron microprogramas de comentarios sobre política internacional, y me gusta mucho eso. Así que de repente me encontré hecho un profesional. Pero yo sabía que era Jesús el que estaba ahí. Empezó a levantarse el nivel de la radio, me empecé a hacer famoso con un seudónimo. La otra vez le escribió a un pastor en Tucumán, me escribió, recibió un folleto, me escribió, le contesté y él se acordaba del famoso seudónimo, así que daba gracias a Dios que yo estaba en el Evangelio predicando la palabra. Yo quería predicar allí, pero no me dejaban,
Así que buscaba las formas humanas, buscaba la forma de hablar de Dios, de la paz y el amor en base a las Escrituras, pero sin hablar directamente, le buscaba la manera. Así que a la gente le gustaba, y le gustaba al director, y más que nada a la esposa del director. Y como ella mandaba en casa, así que yo estaba bien ahí. Una vez se me ocurre un programa sobre la muerte. Había leído mucho sobre vida después de la vida. También, ¿qué no habré leído? Así que durante toda la semana iba a desarrollar el tema vida después de la vida, y le hacía la entrevista a un cura, le hacía la entrevista a un pastor, a la gente de la calle. Y a la mitad de la semana me llama el director, me dice, venga, dice, ¿qué está haciendo? Estaba enojado. Digo, estoy haciendo el programa. No, dice, por eso el programa, déjelo, ese tema para otro momento, otra situación, no es para la tarde. Usted tiene... Bueno. Así que bajé y no hablé nada. Mis compañeros se me burlaban. Usted no sabe lo que es el ambiente de la radio, como el de la televisión. Así que cuando yo tenía oportunidad les daba duro con el Evangelio, fuera del micrófono, ¿no? Pero cuando ellos tenían oportunidad me daban duro con el diablo. Así que se burlaron ese día cualquier cantidad, y yo me callé y dije, Señor, tú tienes que dar la respuesta aquí, porque yo no voy a abrir la boca. No sé, se me ocurrió. Así que al otro día viene un cura amigo del locutor del programa donde yo estaba como periodista, se sienta, comienza a hablar, dice, ¿qué tal? Bien, muy bien, etcétera, saluda. Dice, estaba escuchando un periodista que trataba un tema con una perfección increíble, me gustaba mucho. Y yo paré la oreja, ¿vio? Resulta que Dios había tocado a este cura para que me defienda. Así que se imaginan los compañeros de trabajo. Mientras iba hablando el cura, los compañeros, el operador, todos se iban poniendo rojo, verde, amarillo. Yo los miraba nomás, decía, gracias, Señor. Vio que no hay que tener el gusto de venganza, pero a veces Dios no puede evitarlo usted. El asunto es que al poco tiempo hablé con el gerente de la radio. Le dije, mire, usted sabe, me gusta la radio, es todo muy lindo, veo que marcha, pero el sueldo no me alcanza, así que quiero que sepa que estoy buscando un trabajo que me dé mejor sueldo. Sí, dice, no hay problema. Si encuentra algo, avíseme. Le digo, de todas formas, yo estoy orando a Jesús porque me gustaría quedarme en la radio, pero necesito que ustedes me aumenten el sueldo, así que le voy a pedir a Jesús que haga algo. Y la gente me miró, vio como le viene diciendo, este está loco, re loco. Bueno, quedó ahí la cosa. A la semana, cuando voy entrando a la radio, me dejan una notita, ver al gerente urgente. Y yo subo al primer piso a ver al gerente. Y el gerente me dice, pase, siéntese. Digo, sí, digo, ¿qué sucede? Me mandaron llamar. Digo, ¿algo hice mal? No, nada, dice. Resulta que tuvimos una reunión de comisión directiva y hablamos de muchos temas y no sabemos por qué empezamos a hablar de usted. Y yo pensé, dije, acá metió la mano Jesús, estoy seguro. Y usted sabe que estábamos charlando sobre usted, sobre sus trabajos, etc. Y vamos a hacer algo que en 20 años no se hace en esta radio. Ah, sí, digo, ¿qué van a hacer? Acá dice generalmente tomamos como empleado fijo a personas que han pasado con contratos renovables, o sea, le dan un contrato, a los 3 meses otro y así, 3, 4 años. Cuando nos aseguramos, lo tomamos como empleado. Pero a usted con solo 2 meses de experiencia lo vamos a tomar como empleado. Con uno que está hace 4 años esperando ser empleado fijo. Claro, usted se imagina, yo chocho de contento. Pero antes de decirle algo como buen judío, le pregunto, ¿y cuánto voy a cobrar? Y va a cobrar el doble, y va a tener este servicio y este otro servicio, qué sé yo, era como 3 veces y medio el sueldo.
Así que le dije, ¿vio? Jesús sabe lo que necesito. Qué bueno que es tener un amigo como Jesús, ¿eh? Y desde ese momento esta persona quedó impactada. Mire usted que a veces dice algo, impacta. Esta persona, una persona que tenía que escuchar a muchos blableros del medio, en ese medio se mueve la prostitución, se mueve el alcohol, los vicios, la mentira, el engaño, el sexo, la fornicación. Así que cuando este hombre ya no daba más, me dejaba una nota: urgente, ver al gerente. Clausuraba, anulaba todas las citas y se pasaba más de 1 hora o 2 charlando conmigo. Quería que yo vaya a charlar con él sobre Jesús. Así que yo me daba cuenta cómo Dios obraba. Llegó un momento en que era ya, decirle completamente re loco, para que entienda la expresión, ilógico completamente. Con solo 1 año y medio en la radio, 1 año, no llegaba a 1 año y medio, querían ponerme como jefe de programación, porque el jefe de programación después de 20, 30 años de servicio se iba. Así que hablaron conmigo y yo les dije que no. No, le digo, yo no quiero. Pero no, pero usted ya piénselo, le vamos a aumentar el sueldo, le vamos a dar esto, le vamos a dar aquello. No me convencía. Oré a Dios, se dieron algunas circunstancias. Yo estaba enseñando periodismo en el Círculo de la Prensa de Tucumán. Había ido a un instituto terciario, quería estudiar un poco de periodismo y comunicación social, pero cuando vieron ahí lo que yo sabía, no me permitieron ser alumno y me pusieron como profesor. Cosas del Señor. Así que aprovechaba para predicar, pero había en mi corazón una inquietud, como que ya la cosa no funcionaba. Así que oré a Dios y comencé a sentir la inquietud de viajar a Buenos Aires. Así que lo medité, lo oré. No me gustaba mucho la idea, por un lado, porque me estaba haciendo famoso. Por otro lado, me pagaban un dinero que podía empezar a saldar deudas. No había tenido una vida cristiana muy activa. Siempre en ese aspecto fui bastante rebelde y desobediente. Había participado solamente unos meses de una iglesia cristiana. Una noche había ido, justo estaban proyectando una película sobre los apóstoles, cuando Felipe, llevado en el Espíritu, y se encuentra con el ministro etíope y le predica el Evangelio, y el ministro dice: ¿y qué me impide bautizarme ahora? Y yo estaba sentado allí en esa silla y digo: cierto, ¿no? ¿Qué me impide bautizarme ahora? ¿Para qué? Ese fuego, ese espíritu me agarró, me tomó y me dio la convicción que me tenía que bautizar. ¿Pero cómo me voy a bautizar? Un judío bautizándose y en una iglesia cristiana. No funciona la cosa. Así que me levanté para irme y de repente me encontré que estaba hablando con el pastor y le decía: me voy a bautizar. Si usted me pregunta qué pasó, no sé. Pero yo me quería ir y quedé hablando con el pastor que me iba a bautizar. Y pasaron 2 meses hasta el bautismo. Yo no me quería bautizar. El Espíritu quería que me bautice. Yo no me quería bautizar. Y así estaba en guerra, así estaba en lucha. Así que el día del bautismo, ¿sabe lo que hice? Me metí a la cama, mi famosa cama. Mi esposa me dice: ¿te vas a bautizar? No, déjame tranquilo, me voy a dormir. Pero había como agujas ahí, parecía una cama de un faquir. No era mi cama esa. Me pinchaban por todos lados. Y daba vuelta y no me podía dormir, ni descansar, ni estar quieto. Así que me levanté enojado, le dije: Jesús, me tenés harto, está bien, me voy a bautizar, déjame tranquilo. ¡Qué carácter! Me puse a hacer el bolsito con la ropa. Era un día de invierno, así que me iba abrigado para bautizarme. Y entra mi esposa y dice: ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Me voy a bautizar porque Jesús no me deja tranquilo. Ah, no, dice, si vas vos a bautizarte, voy yo también. Así que nos bautizamos los dos ese día. Pero fue esa la experiencia tremenda.
Y cuando Jesús comenzó a obrar ahí en mi corazón, yo percibía que tenía que viajar a Buenos Aires. No me gustaba mucho la idea. Así que oré a Dios. Menos mal que Jesús me escuchaba. ¿Qué quiere que le diga? Mi vida fue un contacto con Jesús completamente. Dije, Señor, si tú quieres que vaya a Buenos Aires, solo tiene que haber un boleto. Si quieres que vaya con mi familia, tiene que haber 4 boletos. Muy bien. Me elegí la fecha para viajar. Vacaciones de invierno. Usted no consigue boleto por ningún lado. Me elegí el tren más económico, donde viajan hasta los perros y los gatos. Porque yo no quería ir. Así que fui un día a una cola larga, mire, como de acá hasta la puerta. Y yo escuchaba por ahí, yo llevaba la Biblia para leer, así que estaba parado, tranqui. Y ahí discutía, no hay boleto, pero tengo que viajar. Y la cola avanzaba. Y yo con esa serenidad de buen cristiano que le había ganado al Señor. A veces pensaba que le ganamos al Señor. Y bueno, llego a la ventanilla y yo como desentendido digo, mire, tengo una situación, tengo que viajar a Buenos Aires. Y dice, ¿cuántos boletos necesita? Dice, 4. Le digo, ¿cómo no? Dice, aquí están. Y yo me quedé ahí. Dice, aquí están. Digo, pues ¿cómo aquí están? ¿Qué usted nos pidió 4 boletos? Aquí están. Mire, cuando Dios quiere que hagamos algo, terminamos por hacerlo, No hay forma de convencerlo al Señor para que haga lo contrario. Así que tenía que viajar, porque me había mostrado que tenía que viajar. Lo poco que teníamos comenzamos a vender, a regalar, a entregar, y nos vinimos a Buenos Aires en el año 85, una noche de frío, de lluvia, de tormenta. Llegamos como a las 11 de la noche a Retiro. Llamé a la única persona que podía llamar, me dejó con el tubo en la oreja. No iba a llamar a mis parientes, porque mis parientes me tenían por loco, por chiflado, así que arreglátela solo. Andaba al puente de Constitución y ponete una carpita, era así la cosa. Y mi esposa me pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿Vamos a orar? Era un día de semana a las 11 de la noche, teníamos cansancio, hambre, sueño, mis hijas querían dormir, yo estaba en Retiro con unos paquetes, la Torá de mi abuelo, 2 guitarras y sin saber qué hacer. Oramos, vino una persona, nos guió hasta un hotel de buena reputación y económico para pasar la noche. Así que comencé a buscar pensión. No encontraba lugar porque con niños no le aceptan, y ya me estaba cansando. Caminé todo un día, caminé 2 días, y al 3er día dije, Jesús, ya me estoy cansando, si no me vas a dar la pensión, te digo que me vuelvo. Amenazas, ¿vio? Como amenazándolo ahí al Señor. Y llego a un lugar y me atiende una mujer y me dice, bueno, ¿tiene hijos? Sí. Dice, lo siento, no puedo. Mire, me salió el indio judío que tengo adentro. Le dije de todo, bien, pero le dije de todo a esta mujer. ¿Cómo que son los niños, el futuro del país? La mujer quedó así. Digo, lo único que le pido es una pieza por un mes. Dice, ¿cómo por un mes? Sí, un mes, porque en un mes yo voy a tener casa. Y trabajo también. Y me miró como diciendo, está... Dice, mire, ¿ve ese matrimonio allí con esos 2 niños? Sí. Hace 4 años que me dijeron lo mismo que usted. Todavía los tengo. Le digo, ¿pero son cristianos? ¿Creen en Jesús? Dice, no, que yo sepa no. Bueno, ese es el problema. Pero como yo tengo a Jesús de mi lado, en un mes tengo vivienda y tengo trabajo. La mujer pensó que estaba alterado psíquicamente porque estaba muy cansado, así que me permitió estar. Dijo, mire, por favor, 6 meses lo máximo. No, un mes. Hice fotocopias de mi currículum con el poco dinero que me quedaba. Comencé a hacer llamadas telefónicas,
no pasaba nada por ningún lado, a pesar de las referencias y demás. Y alguien me habla del periódico El Puente. Llamo por teléfono, concreto una cita con el hermano Marcelo Lafitte, y antes de colgar el tubo digo: Señor, si este es el trabajo que tú tienes para mí, que me devuelva la ficha del teléfono. Como judío no voy a perder plata. Aprenda estos secretos. Colgué el teléfono, 47 fichas cayeron de allí. La gente de atrás me miraba y yo estaba juntando las fichas. Dije: gracias, Señor, tú conoces mis necesidades. Tremendo, tremendo. Así que llegué al periódico El Puente, hablé con el hermano Marcelo, no necesitaban gente. Como yo no tenía nada que hacer y buscaba trabajo, le dije: hermano, si a usted no le molesta, yo puedo colaborar, ayudar hasta que encuentre trabajo, me voy a sentir mejor y voy a estar en un medio cristiano y bueno, cuando me encuentre trabajo me voy. Dice: bueno, vamos a probar si sabe escribir, redactar. Bueno, yo sabía escribir, redactar, diagramar, armar, así que no había problema. Más de 2 meses trabajé gratis para el Señor. ¿Me está escuchando? No se lo digo por orgullo, se lo digo porque para el Señor no hay que cobrar, hay que esperar que el Señor le pague. Al Señor no hay que ponerle condiciones, hay que esperar que el Señor pague. Así que trabajé, el hermano Marcelo vio que iba bien. Mi esposa y yo orábamos todos los días: Señor, si este es tu trabajo, confirma, sí. En un momento me salió un trabajo de jefe de un departamento de publicidad. Me pagaban buen sueldo, me mandaron llamar. Hablé con el hermano Marcelo y dije: Marcelo, tengo una posibilidad de trabajo con un buen sueldo y lo necesito. Pero si realmente quieren que yo me quede aquí, aunque no tengo sueldo, pero ustedes piensan que puedo ser útil y me pueden pagar un sueldo, cualquiera sea el mínimo, yo me quedo aquí, porque esto es del Señor. Y me quedé ahí. No me alcanzaba mucho el sueldo, pero yo estaba feliz, porque en ese lugar hablaban de Jesús de una u otra manera. Empezaron a venir las personas, yo hacía la redacción, ayudaba en la diagramación. Muchas veces le hice la vida imposible al hermano Marcelo, quizás algún día usted lo conozca, a veces lo invitan y él va a contar. En los momentos de cierre todos andan alterados, yo andaba alabando a Dios. Un momento viene y me dice: hay una persona así, así, hay que hacer un reportaje, andá, Sergio. Fui, le hice la nota, una persona muy polémica, volví. Después elaboré y me dijo el hermano Marcelo: ¿tenés la nota? Le digo: tengo 3 notas. Para que usted se dé cuenta cómo era, ¿no? 3 notas. Ah, sí, sé cuáles. La que yo quiero escribir, la que vos querés escribir o publicar y la que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál de las 3 hago? Dios no lo metí ahí en la que no podía salir. Y bueno, la del Señor. Así que tuve una actividad intensa en el Puente, llegué a jefe de redacción. Muchos hermanos tenían la mala costumbre de venir a contar rumores, chismes, contiendas. Así que yo aprendí y les dije: hermano, por favor, los chismes evangélicos de la puerta para afuera, yo aquí trabajo para Cristo. La gente me empezó a conocer y alguno me invitó a predicar, a contar mi testimonio. Fui, y otro me invitó a contar testimonio en la iglesia. Fui, y justo en esa iglesia el pastor me dice: hermano, nosotros quisiéramos que usted nos comparta algunos estudios sobre los últimos tiempos. Yo había escrito algunos artículos sobre los últimos tiempos en el periódico El Puente, que los puede leer, varios, y le interesan esos temas. Yo dije: pero hermano, yo no sé nada de los últimos tiempos.
yo realmente soy un aficionado, me gusta. Dice, mire, pero usted sabe más que nosotros. Y yo dije, bueno, en el país de los ciegos, el cuerpo de rey. Estaba pensando ahí, le digo al pastor era chiquitito, le digo, pero míreme, ¿usted piensa que yo puedo servir para esto? Y me mira, ¿no? Me hace de que me vea y dice, mire, no sé si usted sirve o no, pero sí sé que Dios lo puede utilizar. Qué respuesta, ¿eh? Así que dije, bueno, está bien, me interesa el tema. Agarré un librito que fue de bendición y lo sigue siendo, y la Biblia, y oraba, y estudiaba, y marcaba, y señalaba. Tenía un miedo de aquellos. Llegó el momento, di 3 días de estudio, solo daba el estudio, me iba, después di otros 3 días, y el pastor desde la primera noche me decía, ¿cuánto me va a cobrar, hermano? Y yo le decía, ¿cómo le voy a cobrar si es palabra de Dios? ¿Cómo le voy a cobrar, hermano? Aparte yo tengo mi sueldo, yo esto lo hago porque me gusta y lo hago para el Señor, nada más. Y todas las noches bajaba del púlpito, ¿cuánto me va a cobrar, hermano? Y me tenía cansado el petizo me tenía cansado. Yo no sabía ya cómo decirle. Así que oré a Dios y dije, Señor, si este es el ministerio que tú me vas a dar, quiero que alguien, cualquiera, venga y me traiga el billete de menos valor. No quería una suma, quería como un peso de oro. Y eso va a ser la señal de que tú vas a estar conmigo, de que este es el ministerio y tú me vas a mantener. Así que fui la última noche, compartí el estudio, bajé, terminó el culto, el hermano me dice, ¿y cuánto me va a cobrar? Digo, no, hermano, se dice que no le voy a cobrar. Bueno, dice, ya que usted no va a cobrar, reciba esto que es de amor de parte de la iglesia, así un paquete, envuelto en un artículo mío los billetes, del periódico El Puente, de todo tamaño, color y medida. Y me dio vergüenza. Y yo dije, Señor, yo entiendo que esto es lo que tú quieres para mí. Y entiendo que tú me vas a prosperar y me vas a guardar. Ya les conté mi situación al llegar a Buenos Aires en invierno. No teníamos colchas, ni frazadas, ni camas. Dios se arregló para que mis hijas pudieran dormir abrigadas. Yo más o menos en el suelo con mi esposa, unas mesitas con cajones de manzana, unas sillas que se quejaban cada vez que me veían acercarse para sentarme, una mesa que temblaba con las 4 patas cuando yo me apoyaba. Así que así comencé, hermanos, de un lado a otro, de un lado a otro. Salía a la mañana de mi casa para ir al periódico y volvía a la noche muy tarde, porque después del trabajo en el periódico me iba a ministrar la palabra. Así que era una visita en mi casa. Mi esposa me veía salir y me decía, ya se va el periodista. Y cuando llegaba la noche muy tarde decía, ya llegó el predicador. Ya se va el periodista. Todo el tiempo me hacía lo mismo. Terrible. Pero yo sabía que Dios me llamaba, y a terco y medio. Yo siempre fui una persona de decisiones. Así que sabía que Dios me llamaba y que al final algo se iba a producir. Pero no aguanté mucho. 1 año, año y meses, ministrando y trabajando. Así que llegó un momento, y escúcheme muy bien esto, porque hay vidas así en este lugar, en que estaba en el trabajo y estaba en el ministerio. Y no sabía ya cómo hacer. Señor, ¿qué hago? El periódico es tuyo, me siento bien, etc. Pero también esto es tuyo. ¿Qué hago? Dime qué hacer. Nunca escuché la voz del Señor, pero entiendo cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón. Y la respuesta fue esta: decide tú. Mis amados, muchas veces esperamos que Dios decida nuestras cosas, pero en realidad nosotros debemos decidir. Porque Dios quiere que nosotros tomemos la decisión. Dios no va a pasar por sobre nuestra decisión.
Dios va a armar las cosas para que la decisión que hayamos tomado pueda volcarse, concretarse en efectividad. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Así que estuve 6 meses decidiendo. El mundo nos enseña a luchar, a mí me enseñó a luchar, a ganar el pan con el sudor de la frente, a mantener, etc. Pero la Biblia me enseñaba y me enseña que si yo me pongo en manos de Dios y trabajo para Él, Él se ocupará de mis necesidades. ¿No es así? Dios me capacitó en el mundo y mucho más ahora con el Espíritu Santo, y lo digo con temor, con respeto y sin soberbia. Soy un buen profesional en el periodismo. Y muchas veces meditaba que para hacer artículos o trabajos no tenía que recurrir a Dios y a la oración, porque era algo que fluía de mí y fluye aún hoy. Pero para ministrar la palabra, no podía ministrar la palabra sin orar, sin recurrir a Dios y sin pedirle a Dios. Y entendí que por mi profesionalidad muchas veces dejaba de lado la comunión con Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y lo que Dios quería no era un profesional, era un siervo en comunión con Él. Y pensé el tercer punto de mi decisión. Dios me ama. ¿Cómo puede manifestar Dios su amor conmigo? La única manera es, y lo aprendí de mis hijas estaban contentas, están contentas cuando yo estoy con ellas, cuando charlo, cuando hablamos, cuando conversamos, cuando jugamos, cuando cantamos, y yo estoy contento de estar con ellas. Y entendí que Dios se pone contento cuando estamos con Él. A veces no es tan importante el trabajo en la viña como el Señor de la viña. Por eso deben orar ustedes mucho por su pastor. Es un hombre muy solitario y tiene mucha carga de responsabilidad. Pero usted debe entender que es de carne y hueso, y la carne y hueso se rompe. Así que debe orar por él para que él encuentre su descanso físico y espiritual que también necesita para poder seguir andando. Así que tomé la decisión, fui a hablar con el hermano Marcelo y le digo: Marcelo, me voy, he decidido servir a Dios completamente. Dice: no, pero ¿cómo vas a hacer? Pero el sueldo, la familia. Le digo: Marcelo, las pocas veces que le hice caso a Dios me fue bien, y las muchas veces que le hice caso a los hombres me fue mal. Así que me voy. No te preocupes, va a venir otro en mi lugar. Yo era la mano derecha de Marcelo y él estaba muy preocupado por eso. Va a venir otro en mi lugar y capaz que sea mejor y no tan hincha como yo, que te tiene ahí siempre. Así que oremos y quedamos bien. Llegué a mi casa y le digo a mi esposa: de hoy en adelante servimos a Dios tiempo completo. Si alguna vez conoce a mi esposa, ella le va a decir, en ese momento miró las zapatillas de mis hijas y dijo: Señor, si con un trabajo mis hijas tienen estas zapatillas, ¿cómo será sin trabajo? Ese fue el primer pensamiento que vino a su corazón. Pero en mi corazón estaba la certeza que Dios me llamaba. Una casa para mantener, 3 niñas para mantener, darles de vestir, alquiler, luz, gas, escuela, gastos, etc. Hágase toda la cuenta allí. No tenía iglesia, no era pastor, no había dinero fijo, solo me quedaba una actividad por hacer y después Dios dirá. Pero yo estaba seguro que Dios no me iba a abandonar. Así que comencé a caminar y de una actividad salieron 2, de 2 actividades salieron 5, de 5 salieron 15, y yo oraba y Dios abría puertas y a veces Dios me cerraba puertas, pero nunca dejó de darme el sustento. Nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó la vestimenta, nunca nos faltó un techo,
jamás. Usted se puede dar cuenta que no me faltó el alimento, ¿no? El Señor me había hablado que iba a ensanchar mis tiendas, mis pantalones, mis camisas, todo me iba a ensanchar. Él es el Dios que tenemos, hermano. Cuando trabajamos para Él, Él se encarga de nuestras cosas. Aprendí un secreto en el servicio a Dios, entre otros tantos: presentar siempre nuestras peticiones al Señor y no desesperarse por lo que uno ve. Así que cada fin de mes yo agarro la cuentita que tengo, anoto todo lo que hay que pagar, es una especie de calendario, me arrodillo a orar y digo: Señor, ¿cómo vas a hacer para pagar todas estas cuentas tuyas? Bueno, qué problema que tenés, Señor, porque yo no puedo pagar ninguna. Y como trabajo para vos, mira el problema que tenés, mira todas las cuentas que tenés este mes. Nunca me falló, hermano. Por supuesto que no me metí en cuentas que Dios no quería. Cuidado con eso, porque hay gente que saca un crédito y después le pide el permiso a Dios. Hay gente que compra una cosa y después dice: Dios, ayúdame. No, primero pida la guía para poder hacer bien las cosas. Así, hermanos, en el año 86 nació esto que se conoce como Ministerio Shalom Jesús. Si usted me pregunta por qué ese nombre, porque fue un nombre puesto por el Señor. Shalom quiere decir paz. En esta expresión significa la paz de Jesús, pero también significa bienvenido, Señor Jesús. Y Él puso en mi corazón ir por todos lados donde Él quisiera para ministrar sobre su segunda venida y cómo la iglesia debe despertar ante su segunda venida, y también, por supuesto, el amor hacia el pueblo de Israel. No fue fácil, ni es fácil. Hay mucha gente desagradecida, hay mucha gente que no tiene conciencia de lo que es la unción de Dios y los siervos de Dios. Hay mucho maltrato en el pueblo de Dios, pero cuando los siervos miramos al Señor, siempre tenemos victoria. Algo más que le quiero contar: el Señor me utilizaba, vi grandes liberaciones tremendas. A veces cantaba en hebreo y los demonios gritaban. No sé si porque yo desafinaba mucho o porque el canto estaba ungido. A veces lo pienso. Vi el poder de Dios sanando, vi el poder de Dios a través mío haciendo caminar a paralíticos, haciendo escuchar a sordos. Así que yo me creía muy bien, que estaba bien con Dios, el gran siervo de Dios. Pero un día orando, el Espíritu Santo me hizo entender que estaba mal, que si el Señor venía a buscar a su iglesia, yo no me iba con Él. Dije: ¿cómo? Si estoy predicando tu venida, si estoy predicando el compromiso, ¿cómo es que no me voy contigo? Y el Señor me hizo entender que yo tenía un ministerio, pero que Él no venía a buscar ministerios, venía a buscar a su esposa. El ministerio embellece a la esposa, edifica a la esposa, consuela a la esposa, pero el Señor no busca los ministerios. Cuando suene la trompeta buscará a su esposa. ¿Está entendiendo esto? Yo era como muchos un llanero solitario, hacía como me parecía, no tenía a nadie sobre mí, no consultaba a nadie, tomaba mis decisiones, iba donde quería, cuando quería, de la forma en que quería. Así que era libre en Cristo. Mentira, era un rebelde de aquello. Empecé a orar: Señor, ¿a dónde me tengo que congregar? Señor, ¿quién tiene que ser mi pastor? ¿Dónde es la cosa? Un año, hermanos, orando por eso. No me quería sujetar a ningún hombre porque no quería que por un carácter humano se me impidiera desarrollar el ministerio que Dios tenía para mí. Ese era mi miedo. Pero Dios en esto supo calmarme y aconsejarme, y Él me hizo entender que la persona que iba a poner sobre mí no iba a enfrentar el ministerio, sino que iba simplemente a ser transmisor directo de su voluntad. Así que iba a ser lo mejor para el ministerio. ¿Está entendiendo esto?
Así llegué en el año 88 al pastor Samuel de Lorenzo y al movimiento cristiano y misionero. Y decidí sujetarme al Señor en esto. Mucha bendición, hermano. Si bien había tenido mucha bendición hasta entonces, a partir de ese momento tuve más bendición. ¿Por qué? Porque entré en la estructura de Dios, porque entré en el orden de Dios, porque entré en la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay gente muy suelta, hay gente que le cuesta sujetar, pero yo le doy un consejo: no deje de sujetarse a un pastor, no deje de sujetarse a un orden, porque ahí va a tener usted la cobertura, ahí va a tener usted la seguridad de que alguien está cuidándolo y velándolo en el espíritu, velando de que usted no tenga traspié, que el diablo no le toque y demás. Así que poco a poco vi la expansión del ministerio. Hoy en día estamos en Quilmes Oeste, tenemos centros de estudios allí y en iglesias donde nos invitan por tiempos determinados, 3 meses, 6 meses, 1 año, a tener estudios bíblicos. Tenemos programas radiales, tenemos actividades. Antes oraba y buscaba y clamaba para hacer actividad. Hoy reconozco que me escondo un poco. A veces me llaman y trato de escabullirme porque es mucho el trabajo y son pocos los obreros. Así que quiero alentar a los obreros para que sirvan al Señor. No un cuarto de tiempo, ni medio tiempo, ni 3/4, sino tiempo completo. No hay mejor cosa que servir a Dios. No hay mejor cosa que responder al llamado de Dios. Yo podría contarle muchas experiencias hermosas y difíciles, tristes y alegres, pero puedo decirle una sola cosa antes de orar. Si tuviera que volver a tomar decisión, decidiría otra vez estar con Cristo. En Job 22, versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Yo no tenía paz porque no estaba en amistad con Dios. Si usted lee Deuteronomio 28, desde el versículo 62 en adelante, va a encontrar que las personas tienen tristeza de alma por desobedecer la voluntad de Dios. Y yo tenía tristeza de alma. ¿Qué me iba a curar? ¿Un psiquiatra, un psicólogo, una pastilla? No, necesitaba a Jesús para que me curara. Toma ahora la ley de su boca, toma la palabra y pon sus palabras en tu corazón. Que no sea simplemente unos días especiales y unos estudios especiales, sino que usted atesore en su corazón la palabra de Dios. Trate de memorizar escrituras, trate de leer cuanto más pueda las escrituras, trate de meditar en Dios siempre, que siempre en su boca haya un versículo bíblico. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia. Siempre había querido comprar un doble casetera, había querido comprar una máquina de escribir eléctrica para trabajar mejor, y resulta que ahora que no tengo ni sueldo fijo, ni entrada, ni nada, Dios nos ha provisto de varias máquinas eléctricas, de varios equipos de grabación, de varias computadoras para el trabajo. Y yo digo: Señor, qué tremendo. Cuando uno tiene y quiere, no puede. Mas cuando uno te sirve y tú quieres, ahí está todo. No es mío todo lo que hay allá, yo siempre enseño, no es mío. Yo soy un simple administrador de los bienes de Dios. Y por eso trato de cuidarlo lo mejor posible, los equipos, las máquinas y todo lo que hay. Tendrás en abundancia, hermano, si te vuelves a Dios, y serás edificado. Y dice el versículo 26, te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá.
Dios quiera seguir ayudándonos a ser cada día más fieles, a buscar más de Él. Yo espero que este testimonio muy breve haya sido de bendición para su vida. Y que no que sea un ejemplo de un hombre luchador, sino que sea el ejemplo de un Cristo que cambia las vidas. Siempre digo que lo bueno que usted ve de mí es lo que Cristo hizo conmigo. Lo malo, ese todavía soy yo. Ese todavía Cristo tiene que cambiar. Y el deseo de mi corazón es que Cristo también lo siga cambiando a usted hasta el sonar.